Las 7 horas con 37 minutos, damos la bienvenida al licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República por Construye Gente Buena, reemplazando al asesinado Fernando Villavicencio. Es periodista del portal Mil Hojas. Cristian, muy buenos días. Le damos la bienvenida. Agradeceríamos su análisis sobre este momento complejo que vive Ecuador, ya a las puertas de las elecciones para definir entre Luisa González y Daniel Noboa. Bienvenido. Gustavo Rosán, buenos días, muchas gracias por su gentileza y por esta invitación. No es un momento sencillo, creo que es uno de los momentos más extremos que la nación enfrenta en estas elecciones, no solo por las condiciones de antagonismo, de polarización que tienen las dos candidaturas, aparentemente, sí, a pesar de que existen líneas que se encuentran entre las dos candidaturas y las posibles consecuencias que pueden tener en el futuro dependiendo de quién gane, sino también por las pocas y reales capacidades que ha mostrado el Estado para luchar contra el crimen organizado, más allá de lo que ha significado sacar a Fuerzas Armadas en un enorme desgaste como institución de salvaguarda de la democracia en las calles del país. Es obvio que el Ecuador tiene una serie de deficiencias con respecto a lo que significa las reales capacidades de análisis y de inteligencia que requiere la nación para enfrentar este azote que significa el crimen organizado. Pero pues hasta el momento tampoco hemos observado cómo es que se ha atacado a las estructuras que manejan los recursos económicos desde la informalidad o ilegalidad, ¿sí? Y ese es un tema que no se ha tratado, primero por un desconocimiento que tiene en sí la sociedad para entender y acercarse a este dramático tema, sino también por el silencio de organizaciones estatales para explicarnos cómo es que se han dado estos procesos de neutralizar a los grupos de la delincuencia organizada desde el ámbito económico. Yo creo que eso es una deuda enorme que deja el Estado en este momento con respecto a la sociedad y pues esto es lo que de alguna manera debe marcar el futuro a partir del próximo martes o miércoles que ya tengamos resultados finales con respecto a esta apretada elección que vamos a enfrentar. Cristian, muy buenos días. Y precisamente en materia de seguridad sería importante que usted pueda comentarnos cuáles son sus criterios respecto de lo que podemos ver en esta coyuntura electoral de cara al proceso de este día domingo, pero sobre todo como propuestas para combatir esta inseguridad que vive el país. Por un lado, Daniel Noboa nos trae a Blackwater, un grupo mercenario para que apoye y contribuya en este combate contra la narcodelincuencia, contra el narcotráfico. Y por el otro lado tenemos a los gestores de paz, tenemos a Jan Topi, posiblemente como próximo ministro del Interior, quien además estará presentando el exit poll el día domingo. Bueno, es que absolutamente nada suena bien, ¿sí? Está la presencia de Blackwater en condiciones que no terminamos de entender en qué condiciones de transparencia primero se encuentra aquí y cuáles son sus reales actividades como consultor. ¿Lo está haciendo de forma individual o lo está haciendo como parte de una organización que entendemos ha jugado un papel preponderante dentro de la neutralización de grupos violentos desde ámbitos que la lógica y la moral no tienen explicación? ¿Qué es lo que efectivamente hace aquí? Es una de las preguntas que tratamos de responder los ecuatorianos en un periodo electoral que preferimos el silencio para no dañar ninguna de las candidaturas. Y por el otro lado, el craso y enorme error que acaba de cometer Luisa González al hablar de gestores de paz, recordando las condiciones en las cuales, pues sobre todo en Venezuela, se han dado estos espacios. Todos entendemos que en Venezuela los gestores de paz, sí, sobre todo en Venezuela, se identifican con los grupos de delincuencia organizada que manejan los barrios. Eso es lo que es. Y no ha sido capaz de explicar, ¿sí?
este mensaje que emitió. Ha tenido que salir su candidato a la vicepresidencia para tratar de arreglar el daño que ha hecho su propia candidatura, ¿sí? Dejándonos básicamente en mayor indefensión con respecto al entendimiento de lo que el país requiere y debe entender como procesos de seguridad. El estar hablando ya de gestores de paz, sí, frente a grupos organizados que tienen armas, simplemente no hace ningún tipo de lógica, como tampoco hace lógica la presencia del señor Prince de forma individual, hablando contra la candidatura y no refiriéndose correctamente a lo que significa luchar contra el crimen organizado. Ahora, ¿qué es lo que tendría que hacerse en Ecuador para salir de la encrucijada actual? Se necesitan cambios estructurales, políticas integrales que aborden los grandes desafíos que tiene Ecuador, sobre los cuales a fondo se ha hablado muy poco, entre ellos el tema de la seguridad, la diversificación económica que requiere el país, fortalecimiento de la educación, transparencia, lucha contra la corrupción, mejorar la infraestructura, el transporte, particularmente en ciertas zonas del país como la zona austral, lograr una mejor estabilidad macroeconómica, mejorar la inversión, proteger de mejor manera el medio ambiente, etcétera, etcétera. Gustavo, yo sostengo que el Ecuador necesita no menos de $1.000 millones para constituir un real sistema de inteligencia ligado a procesos tecnológicos en toda la costa y la frontera ecuatoriana, ¿sí? Que permitan identificar el paso de la droga, que permitan constituir un verdadero protocolo de entendimiento y manejo de la inteligencia ligada a lo que significa el trabajo territorial que hace policía y fuerzas armadas, ¿sí? En procesos claros y transparentes en los cuales, pues, la defensa a la ciudadanía totalmente vulnerable sea uno de los principales objetivos, y que, pues, se luche desde el análisis de la información a quienes efectivamente manejan los recursos económicos del crimen organizado, ¿sí? Eso, en un proceso que no puede durar menos de año y medio, ¿sí? Como rápido, ¿sí? Y que en el transcurso de 3 a 4 años se utilicen o nos inviertan aproximadamente $1.000 millones, ¿sí? Primero en temas de recursos económicos. Eso es a lo que debemos vernos realmente abocados, independientemente de lo que significa el gasto presupuestario que el Estado debe realizar en Fuerzas Armadas y Policía, considerando los porcentajes que debe aumentar por el enorme desgaste que las fuerzas sufren, ¿sí? Para trasladarse territorialmente de un lugar a otro, ¿sí? Este proceso de generar análisis e inteligencia no lleva menos de 6 a 8 meses como mínimo, ¿sí? Para poder tener información certera con respecto a lo que se necesita actuar en diversas zonas del país, ¿sí? Y consolidar un proceso de real inteligencia en no menos de 2 años con una escuela real de agentes que trabajen en esa dirección, ¿sí? Es usted, Cristian, que esa es la prioridad número 1, es decir, que sin librarnos de la influencia del narco no podríamos pensar en en mejores tiempos para el país. Difícilmente podemos pensar en eso, y al hablar de $1.000 millones se está hablando de una respuesta integral. ¿De dónde va a salir ese dinero? Pues o de préstamos o del presupuesto general del Estado, generando recortes donde se deba realizar, que entendemos generan colaterales y problemas en varios sectores de la institucionalidad, que pueden ver reducidos sus acciones con respecto a las necesidades estatales, pero no hay otra alternativa. O es el Estado o es a crédito, y eso es lo que nosotros tenemos que enfrentar. Quizás insistiendo en el tema anterior, Cristian, respecto de la participación de Jan Topic, además de esta otra participación, no solamente política y de parte del gabinete que podría ser de Luisa González en caso de ella llegar a la presidencia, pues está participando también en este proceso electoral con un exit poll del CODATA. Ha dicho que entregará los resultados a boca de urna de este día domingo, pasarán sus datos
votos en 110.000 encuestas, pero además todo el manejo de la información que tiene esta empresa a través de las acciones que desempeñan aquí en el país. Y empezando que por el tema de que lo dirige Jan Topic, que usted sabe exactamente quién es él. No es sencillo. Bueno, primero que todo, no se le puede negar a nadie la posibilidad que realice efectivamente una encuesta boca de urna. Si tiene las posibilidades aparentes, ¿sí? Puede hacerlo, pero de por medio pasa el contexto de quién se trata, quién es, qué representa y qué coyuntura existe. Todos los ecuatorianos sabemos que la fortuna levantada, ¿sí?, por Telconet y de sus principales accionistas, Tomislav y Jan Topic, viene por contratos con el Estado celebrados en el periodo de Rafael Correa, considerando las enormes relaciones que tenía su tío, el señor Rivera, con Jorge Glass, ¿sí? Ahora ellos nos dicen que van a levantar la encuesta boca de urna, considerando que tienen un enfrentamiento clarísimo con el gobierno y que su vida empresarial depende, ¿sí?, del triunfo de Luisa González. O sea, Telconet depende del triunfo de Luisa González porque el gobierno ha sido claro en señalar que esas concesiones que posee Telconet para lo que significa la transmisión de datos a través de la fibra óptica, que pues ha sido puesta en duda desde hace mucho tiempo, primero porque no tenían las licencias desde el ámbito institucional y luego por los recursos de inversión que llegaron del dinero sucio de Odebrecht que le pertenecía, ¿sí?, a Rivera y a Glass, ¿sí?, deja mucho que desear. ¿Cómo es que se le entrega a un protagonista que tiene conflicto de intereses, primero con la corrupción, ¿sí?, y luego con la política, la realización de una encuesta boca de urna, ¿sí? ¿Qué es lo que harán? Le darán primero que todo esta información desagregada a su medio, porque ellos son dueños de un medio digital que se llama La Posta, ¿sí? Y serán ellos quienes transmitan la información y pues obviamente la acomodarán de acuerdo a sus intereses. O sea, políticamente no hay a dónde irse, existe un solo camino y eso es lo que va a suceder, ¿sí? Así que de tal manera, lo que se está agregando es un protagonista o un actor más a este proceso antagónico que existen entre las dos candidaturas, en las cuales parece que no existe un acuerdo claro en el futuro, ¿sí? Y que parecería que las dos líneas generarán pues un camino de no retorno a lo que significa el desarrollo del Ecuador. Yo creo que es gravísimo lo que vamos a enfrentar y hay que decirlo claramente, de que la presencia de Topic, el hecho de decir que puede transmitir información con menos del 0%, diciéndole que es totalmente fiable, yo creo que es 0,5%. La completa. Yo creo que hay que poner en duda completa la información que Topic va a poner. Primero por las características y las condiciones de actor en conflicto de intereses. Segundo, porque ya hemos observado con claridad la relación existente entre la candidatura de Luisa González, el llamado que ha hecho el Jan Topic, la respuesta que ha dado de unirse a la Revolución Ciudadana y ahora decir que van a presentarnos de forma fiable los resultados. Por favor, bajo ninguna circunstancia los resultados que den, sea para el uno o sea para el otro, pueden considerarse fiables, pues. Este hombre que ha estado metido en todos los negociados de las telecomunicaciones desde hace 17, 18 años, ahora quiere enseñarnos a generar las influencias y los caminos para entender y creerle de que efectivamente pues nos va a dar las cifras de quién y la información real y veraz de quién va a ser el próximo presidente del Ecuador en una encuesta de boca de urna que no podemos confiar. Bajo ninguna circunstancia creo que eso es serio y que indica las condiciones de colapso que tiene este país, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito político y desde el ámbito de la opinión pública. ¿Y cómo interpreta usted esa polarización que se ha dado en estas elecciones y que se mantiene
hasta el momento analistas incluso lo llegan a llamar ya una hiperpolarización y con preocupación señala con ribetes de violencia. No es fácil explicar este proceso, Gustavo Lozana. Me va a disculpar, siempre tengo que tomarme un tiempo, pero las condiciones que tienen las dos candidaturas también tienen vasos comunicantes poco transparentes que no se terminan de entender, ¿no? Hay una serie de protagonistas que han participado en el uno como en el otro gobierno, que actualmente son parte del gobierno y tienen relaciones con las dos organizaciones políticas. Pese a ello, hemos visto una campaña, tal vez una de las más polarizadas, en las cuales incluso al electorado ha puesto en uno y en otro lado. Hasta la campaña de Guillermo Lasso nosotros vimos cómo, y en la campaña anterior, o sea, en la del 2023, cómo otros grupos políticos, incluso en el que yo participé, generaban pues una posibilidad de tener una tercera vía, una cuarta vía, en el cual en esta elección totalmente se ha perdido en una polarización en la cual parece inevitable. Yo quiero pensar que hay una condición por demás ficticia, que no todo se encuentra polarizado a nivel público, quiero referirme más allá de las dos candidaturas, sino que existe una serie de voto blando que podría ver tanto al uno como al otro de forma algo más blanda, ¿sí? Para comprender las acciones y entender por qué lo hacen. Cualquiera que gane, yo creo que tiene que entregarse de manera transparente primero al público, porque con medio país en contra le va a ser muy difícil de gobernar, y con media asamblea en contra le va a ser muy difícil de gobernar. Es probable que nosotros miremos otro panorama político a partir del día martes o miércoles, en los cuales pues ya tengamos datos claros y definitivos con respecto a quién ganó las elecciones, y darse cuenta que tal como se encuentra, en las condiciones antagónicas que hemos visto en la campaña, le va a ser difícil gobernar. Y tendrá que buscar vasos comunicantes, líneas de relación con todos los grupos políticos para tratar de sacar adelante a un país que con una sola bandera política, sea la que gane, no va a poderlo hacerlo solos. Ahora, Cristian, si los resultados son mínimos, pues vamos a enfrentarnos a lo que ya estamos escuchando, denuncias de fraude. Luisa González ha hecho un llamado a salir a las calles. Jan Topic presentará un exit poll que podría generar también alguna controversia, dependiendo del porcentaje de diferencia que haya entre el uno y el otro candidato. ¿Hasta qué punto cree que usted que pueda llegar esto? Bueno, esto va a suceder. Ya lo hemos visto en otras elecciones que han sido totalmente cerradas, cuando se dio el apagón que terminó por darle la victoria al Lenin Moreno. Hubo un levantamiento, hubo una especie de levantamiento en el cual el propio Guillermo Lasso fue el encargado de bajar las armas y decir que él no lo iba a hacer, ¿sí? Esa actitud no lo vamos a ver ahora, y no lo vamos a ver en Luisa González, ¿sí? Lo que va a llamar cualquiera de los dos, ¿sí? Va a ser algún proceso de encender alarmas y hablar de fraude, ¿sí? Sin que tengamos hasta el final pues las cifras que den el resultado de quién puede ser el ganador, considerando que la campaña de Noboa no tiene la estructura suficiente como para poder hacer un proceso de control electoral a nivel nacional, ¿sí? No sabemos cómo efectivamente procederán en aquellos territorios en los cuales tiene incapacidad de colocar un delegado, incluso por las condiciones de seguridad, para poder controlar cómo se gesta voto por voto y cómo se constituye al final pues un acta de escrutinio, ¿no es cierto? Entonces no es un tema fácil. Yo creo que vivimos momentos muy oscuros, ¿sí? Frente a esta poca capacidad de luz que nos han generado las organizaciones políticas y la propia sociedad civil,
Yo creo que este es uno de los momentos en que estamos entrando a una especie de túnel oscuro que no sabemos con qué vamos a tropezar y si es que seremos capaces de perdernos en un túnel que parece ser un laberinto, pero que en realidad no lo es. ¿Cómo ha visto usted la actuación de la función electoral en este último periodo? ¿Hay suficientes garantías? Los veedores, tanto de los partidos y movimientos políticos como los internacionales, ¿qué grado de certezas dan? Ninguno. Ninguno. La presencia de la presidenta Diana Altamaín desde hace tiempo genera una serie no solo de resistencia, sino de baja credibilidad desde todo ámbito político. Venga desde la izquierda, venga desde el centro, venga desde la derecha, ¿sí? Todo lo que significa este proceso institucional en el cual los protagonistas son estas personas que han estado al frente del sistema electoral, lo que generan básicamente son dudas. Y cualquier resultado que se dé a favor o en contra de un candidato va a encontrar como respuesta o como un adireccionamiento de culpa y responsabilidad a quienes actualmente son parte del Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente nos encontramos en un estancamiento institucional, ¿sí? Con un Consejo de Participación que debería haber elegido pues a los miembros sucesorios de estos en noviembre pasado, no lo ha hecho, y pues hemos visto abocados y con asombro todos estos audios y todas estas conversaciones grabadas por uno de los miembros del Consejo de Participación que ahora ha hecho público la Fiscalía, ¿sí? Me parece que es una organización colapsada, me parece que estamos obligados a cambiar de constitución luego de escuchar los audios del señor Abraham Verduga, las relaciones que tiene con la Revolución Ciudadana y los actos calculados, ¿sí?, para favorecer a su organización política, y pues el impedimento de que tengamos nuevos miembros en el Consejo Nacional Electoral. Cualquiera que sea el resultado, se van a verse abocados con una respuesta de responsabilidad a la señora Altamaín y a todos los miembros del Consejo Nacional Electoral. En otro tema, Cristian, que bueno, de alguna manera tiene relación con la coyuntura electoral en la que estamos, ¿qué opinión le han merecido a usted las declaraciones de Verónica Zarauz respecto de lo que presuntamente le habría dicho o presionado la fiscal general Diana Salazar? He tratado de mantenerme al margen con respecto a esto, pero creo que amerita una respuesta. Y creo que es una condición muy dura. Gustavo, Rosana, hay temas privados que por su carácter de intimidad no es que sean secretos, pero se mantienen en reserva por una condición de intimidad, ¿sí? Y yo he sido muy respetuoso y muy caballeroso con Verónica Zarauz, extremadamente respetuoso y con respecto a todos los errores, y he guardado un silencio sepulcral, con respecto a los horrores que yo he visto desde hace muchos años con respecto a ella, ¿sí? Lo cierto, a mi punto de vista, desde mi punto de vista, voy a hablar desde mi perspectiva, ¿sí? Verónica Zarauz es una persona que luego del asesinato de Fernando Villavicencio prácticamente quedó sin una capacidad de ingresos, ¿sí? Y es clarísimo que ha sido pagada por la Revolución Ciudadana. Es clarísimo, porque políticamente no se entiende, ¿sí?, que sean ellos quienes atacaron a su esposo, a su ex esposo, perdón, porque cuando sucedieron los hechos, Fernando Villavicencio ya no estaba con ella. Es clarísimo, ¿sí?, que pues detrás del crimen, ¿sí?, están los principales actores de la Revolución Ciudadana, ¿sí?, en un acuerdo que puede ser secreto, pero que tiene que encontrar una salida. Y es clarísimo que en estos momentos le lave la cara, ¿sí? Yo no entiendo, y no hay otra forma de entender esta condición si es que no pasa por allí, ¿sí? Ahora, es clarísimo. ¿Por qué lo digo? Porque se ha evidenciado, ¿sí?, que el equipo de producción, ¿sí?, que hace los videos en los cuales ella sale declarando estas cosas donde le ha lavado la cara a la Revolución Ciudadana, es un equipo del Partido Reto, es un equipo que trabaja para la Revolución Ciudadana, para la candidatura de Luisa,
¿sí? Y que ellos han sido los primeros en divulgar a través de todos sus canales la información que ellos han producido. Entonces, me da mucha pena, mucha lástima y mucha vergüenza, ¿sí?, que ella, siendo una de las principales actoras con respecto a la búsqueda, ¿sí?, de la verdad, sea la primera en lavar la cara, ¿sí?, de Rafael Correa, de la Revolución Ciudadana, independientemente de los problemas que pueda existir en la Fiscalía. Las investigaciones que ha realizado Fiscalía son totalmente reservadas y se han mantenido así, y así tienen que mantenerse hasta tener una capacidad y un resultado. Por suerte, Diana Salazar aún sigue al frente de la Fiscalía y espero que hasta el día en que se vaya pueda dar una respuesta transparente y clara de qué es lo que sucedió y quiénes efectivamente están detrás del crimen. A mí no me queda ninguna duda, Gustavo Rosana, que quienes están dentro del crimen son aquellos que están sentenciados dentro de Metástasis y dentro de Purga. Es clarísimo, ¿sí? Y aquí en el Ecuador no es la única investigación que se está realizando. Ya existe una investigación abierta, no solo por la agencia del Buró de Investigaciones Federales, que es el FBI, sino que ya se encuentra dentro de una Fiscalía Federal, ¿sí?, en el estado de Nueva York, ¿sí?, en las Cortes de Brooklyn, y lo conozco de primera mano porque yo he estado allí, ¿sí? Así que, pues, existe mucha tela que cortar, pero también muchas distorsiones de quienes efectivamente han sido responsables de este hecho. Yo lamento enormemente, lamento mucho por sus hijas que sufren terriblemente y que hacen un enorme esfuerzo por sacar adelante el portal que dejó su padre, ¿sí?, frente a estos hechos en los cuales Verónica Zarauz ha demostrado una bajeza y una falta de vergüenza que no está a la altura de la moral que en algún momento tuvo quien fue su pareja. Bien, el tiempo no nos da para mucho más, Cristian, y quisiéramos de alguna manera tratar de despejar esa sensación de miedo que prima en buena parte de Ecuador, esa emoción humana tan básica que es una respuesta a las amenazas, al peligro reales o imaginarios, y que apunta a los temores de que Ecuador va a seguir caminando hacia un abismo. Quisiera dejarle un mensaje final, ojalá positivo. ¿Ve usted en Ecuador una luz al final del túnel en el mediano o en el largo plazo? Bueno, yo sostengo que no podemos dividirnos entre ellos y nosotros. Yo creo que debemos entendernos como unos otros completos, independientemente de quién gane, ¿sí? Creo que tiene que abrir puertas claras de transparencia, independiente incluso del camino que escojan, que ahora prácticamente están muy cerrados por las condiciones internacionales. Deben hacerlo con transparencia y deben hacerlo sin derechos o legitimaciones que piensen que pues pueden perseguir al resto. Yo creo que eso debe terminar para cualquiera de las dos candidaturas. Y si es que tratan de evitarlo, pues estamos aquí para enfrentarnos, ¿sí? Es nuestro país, es nuestra casa, es nuestra familia, y pues hay que apoyar lo correcto, y si es que efectivamente se desvían, habrá que denunciarlo y criticarlo con fuerza. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto, Gustavo Rosana. Declaraciones del licenciado Cristian Zurita. Él fue candidato a la presidencia de la República por Construye Gente Buena. Es actualmente periodista de investigación en el portal Mil Hojas. Son las 8:05. Rodéate de todo lo que te llena.